Ya. Entonces, esta es la cartera del señor Medina. ¿Le contamos el dinero? A ver, ¿cuánto dinero traerá el señor Medina? A ver. Sí, traes mucho. A ver, cuéntale. ¿Cuál es? La licencia de eclesiástica, Line, la del banco está toda quebrada, señor Medina. Le tienes que quitar los numeritos porque ya salió en... No inventes, señor Medina. ¿Y esto qué es? Es un boleto de la caseta de cobro. Bueno, estamos empezando una transmisión bien interesante. ¿Qué carga un padre en su cartera? ¿Cuánto dinero? No sé. Lo que menos querrías es dinero, ¿verdad? Faltan las estampitas de San Pedro. Ahora sí que lo vamos a contar, ahí te va. Aquí son como 300 pesos. No la hagas. Hoy me bolsearon y dijeron, a ver, vamos a ver, sin previo aviso, ¿cuánto cargas? Como 600, 700 pesos si acaso. Ahí está, mira, para que usted lo vea. Señores y señoras, doy a Joy 4,000 pesos de la Nissan, unos boletos de la caseta de hace 3 años. ¿En serio, señor Medina? No, ya. Y ya. Pues son puras notas de la gasolina. Nunca le habían bolseado la cartera. Pues decías, a ver, ¿cuánto dinero tienes? Y unos numeritos de teléfono aquí medios raros. No, esos son las claves del Facebook. Nada más que están puestas como si fueran teléfonos para que digan, no, pues sí. ¿Cómo que 7 números? No, ya está. Está su basurero, señor Medina. Ajustaré para comprar el atrio. Con esto. Pues el primer abono. No sé es si que dicen, de un enganche y luego platicamos. No sé si con la tarjeta. Ya después revisa que no sea. La tarjeta ni 4,000 pesos trae. No manches. No, que los padres eran bien ricos. Yo por eso me hice padre, que porque tenían carros del año. Dijo por ahí un montón de dinero. Mi compañero Álvaro de Tampico, saludos allá donde se cayó aquel templo en Tampico. Y ya decía, él dijo, pues hay ocasiones, dice, tengo 3 años sin carro y todavía no hay ni una persona que me felicite. Es decir, felicidades, no tiene carro. Ajá. Dice, más bien se fijan en el que sí tiene carro que no tiene. Que no le gustaron. Bueno. Es que se estaban esperando que después de 4 años lo comprara para criticarlo, ¿no? No te crees, ya. Adelante, ya empezamos. Una vez un padre sí, pues lo empezaron a criticar por su carro y la solución que encontró el padre es, regalo mi carro y de veras se lo regalo a quien quiera, aquí están las llaves, pero pues necesito que me lleven a los ranchos y a donde tengo que ir, o sea, pues para que vean quién lo quiere, pues es la condición, ¿no? ¿Quién se anima? Y en los tiempos pues que yo no lo use, lo puede utilizar, es carro de ustedes, nomás yo necesito... Los horarios precisos. Van a decir, no, padre, pues no está regalando un carro, se está comprando un chofer. Un chofer, ¿no? Así le dijeron, ¿no? A alguien una persona le regaló un carro a un padre y ya, nada más que cada tanto, pues un paseo, ¿no? Y así decía la gente, que le compraron un carro o se compraron un chofer. Sí. Y para terminar de justificarme como padre de los bienes materiales, ¿no? Dijo, si para algunos suena como justificación, tan solo con el vehículo cuando vas a las comunidades o a los ranchos, el mismo vehículo de la parroquia, a veces el personal, ¿no? Dijera, si no tuviéramos, tendrían o ellos que venir, el tiempo que implica, o inclusive contratar un taxi, y el taxi sale mucho más caro que la propina, vamos, que le puedan dar al padre para la gasolina, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto te cobran un taxi por ir, esperarte y regresar? Entonces dice, no, padre, pues mejor cómprase un carrito que una camioneta que no lo deje en el camino y que le sirva, ¿no? Hablando de las carteras. A ver tu cartera, Miguel. No te creas. Ya vamos no uso cartera. Peor tantito. Y luego todos los papelitos, ¿tú dónde los cargas o qué? Dice, ¿tú para qué quieres tu billetera? La billetera es para cargar papelitos. Pues las notas es muy útil.
Pues buenas tardes a los que nos están viendo en vivo con esta introducción tan simpática. Estamos en el programa del Atrio. Hoy es 25 de octubre, ya. Miércoles, se nos está acabando ya el año. Ya en las tiendas pueden encontrar los adornitos de Navidad y creo que de San Valentín del próximo. Por si acaso. Ya algunos preparando para despelucar la cartera en las promociones, ¿no?, del fin de año. Y pues nosotros con mucho gusto de estar aquí terminando esta temporada del Atrio. Más adelante solamente Dios dirá. Y viene nuevamente a visitarnos aquí Miguel, que ha tenido mucho éxito, llamadas y todo. Creo que hasta el Papa te llamó, ¿no? Saludos, pero eso que dije en Laudato sí, no era así, déjate corrijo. No te apures, Héctor, lo hemos corregido muchas veces, sí. No hay problema. No aprende. No lee, y sí lee. Y uno de los temas que quedaron pendientes muy, muy interesante de todo este abanico que presentamos de la pastoral social, que por cada uno de ellos decíamos, no, yo me quedé pensando en muchas cositas que estuvimos platicando, a veces que va uno como rumiando, y muchas personas que escribieron o nos comentaron, no, oye, este apartado de la pastoral social, ni idea teníamos que se tocara en la pastoral social, o qué amplio es todo este abanico, habrían de hablar más sobre este punto, este otro, ¿no? No solamente las despensas. Es la mínima expresión, pues, las despensas. Y uno de los temas que tú, Miguel, nos proponías mucho de hablar el día de hoy era algo que le llamamos el IVA. El IVA. IVA con V. Suena como a pagar impuestos. Platícanos impuesto. Un poquito, échale, adelante. Pues lo habíamos dejado ahí pendiente, pues, ¿no? La última vez que compartí aquí con ustedes. Hablábamos como de este gran proyecto de la reconstrucción del tejido social, ¿no? Primero eso, ¿no? Suena interesante pues el término como tal, el comparar la sociedad como un tejido, porque como tal, ¿no? Nosotros nos identificaríamos como hilos, ¿no? de un tejido. Pero es interesante porque al final cada uno de nosotros somos como tan distintos, pues, ¿no? Como tan individuales en ese sentido, que la textura de ese tejido resulta algo interesante, ¿no? O sea, encontraríamos que algunos hilos son más largos que otros, que tienen diferentes texturas, colores, diferentes tonalidades, etcétera, ¿no? Y es como si de pronto hiciéramos un tejido con, no sé, hilos para coser, con hilos de estambre, con alambre de púas, ¿no? O sea, cables de la luz. O sea, el tejido social resulta un entramado bastante complejo, sí. Bastante complejo. Único. Y el tejido social, pues bueno, podríamos hablar como de un tejido social nacional, ciertamente, pero luego de pronto en cada una de las regiones o las ciudades, imagínense cómo es el tejido social de la Ciudad de México. Sí. Impresionante, ¿no? Cómo existe la Ciudad de México, es digno de voltear a ver, ¿no? O sea, cómo de pronto ese caos bien armonizado, ¿no? En cierta manera, de pronto existe, ¿no? Y eso súmele terremotos y demás. O sea, es increíble que la Ciudad de México exista. Qué de interesante, verdad, ¿no? Como en ocasiones algunas personas dicen, me voy a hacer el invisible, no le voy a saludar a nadie, no quiero ahora sí aparecer en nada. Hasta eso, ¿no? El hecho de que se enciende un foquito en tal edificio a tal hora, y aunque las personas no los vean ni en el elevador, como dentro soy un texto en medio de un contexto, y que es inevitable pasar desapercibido y no influir uno con el otro. Tu misma indiferencia, tu misma alegría. Decíamos, hay personas que son vitaminas, ¿no? Las personas tóxicas y personas vitamina. Y que como en un saludo, en la calle, en la familia, buenos días, la expresión es una vitamina para el ser humano, y como cuando vamos metidos en nuestro ese tejido que debería de iniciar desde el inicio, hay que creer, desde el temprano o a cualquier hora, en cualquier momento, vamos la comunidad, la familia, nos vamos uniendo y somos parte de... Sí, de hecho, alguna vez, por ejemplo, en la diócesis, hablando de la pastoral de la cultura, ¿no? O sea, de pronto es, a ver, vamos a trabajar en la pastoral de la cultura con todos aquellos protagonistas que generan la cultura en una sociedad. Entonces pensamos, por ejemplo, en servidores públicos, en maestros, en empresarios y tal.
Pero luego de pronto yo en lo personal, desde la pastoral social, siempre lanzo como ese cuestionamiento. Si solamente ellos son los que generan la cultura, un maestro, alguien que trabaja en un ayuntamiento, solamente ellos generan la cultura. Todos. No, o sea, sería en ese sentido de ver el tejido social desde esta perspectiva, igual el que está limpiando vidrios en el semáforo, genera tejido social exactamente igual como lo hace alguien trabajando en un ayuntamiento, ¿no? O sea, no solamente aquellos son los que generan cultura, ¿no? O sea, le encontraríamos cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea la aportación que da al tejido, de alguna manera está participando, ¿no? Entonces, es entender el término cultura en un término mucho más amplio, porque a veces cultura, algunos lo identificaban como certamen cultural o semana cultural, muy folclore. O los otros que decían, tiene muy poca cultura, como un tipo de educación o normas de urbanidad. Es otro que tiene que ver, pero es reducirlo mucho. O todos estos pequeños grupos, sobre todo hablando de las ciudades, de tribus urbanas, anticulturales. Algunos decían que más bien es antisistema, pero que es una cultura, ¿no? O subculturas, que también se le llama, ¿no? Ajá. Sobre todo en el ámbito juvenil vamos a encontrar como esas expresiones culturales como muy específicas, ¿no? O sea, todavía hasta los 2000, pues era como muy claro cuando surgen los emos, han de recordar, pues, ¿no? Que ahora son adultos, y que tienen una identidad muy interesante, pues, ¿no? Un adulto de 30 y tantos, 40 y tantos años, que en su momento, en la adolescencia, fueron emos, y se hablaba así, ¿no? Como de la tribu urbana, como una expresión subcultural, ¿no? Pero entendemos la cultura más bien como los usos y costumbres de un conglomerado social, por medio del cual se expresa, ¿no? Entonces, expresiones culturales como la gastronomía, la forma de hacer el trabajo, ¿no? La forma de elaborar, la forma de trabajar el campo, la forma de relacionarse, la forma de... O sea, esas expresiones que son como muy, 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 muy raíz de un conjunto social, ¿no? O sea, va desde una tribu, no sé, que a lo mejor en la Amazonía, que nunca han tenido contacto con el mundo actual, etcétera. Y podría ser como desde ahí, que es una expresión cultural muy específica y muy concreta, hasta Nueva York. ¿No? Que es una manera muy específica de ser ciudad, ¿no? O sea, también, o sea, hablaríamos como de eso, si lo pensamos como tal, una cultura de San Juan de los Lagos, ¿no? Específicamente de esa ciudad, y pensemos específicamente en la gastronomía. Y hay situaciones muy concretas que hablan de una gastronomía propia de San Juan de los Lagos. Las tortas, por ejemplo. La cajeta, las barras de alfajor, el dulce de leche. O sea, hay como situaciones muy específicas que no te vas a encontrar en cualquier lugar. Y que hacen como muy concreto la expresión gastronómica de un pueblo, ¿no? De tal manera que quien viene a San Juan sabes que vas a ir a ver a la Virgen y vas a llegar a las tortas. Ajá. Sí. Caminar por las calles, estar probando la pruebita de la cajeta. Y como interesante, ¿no? Que los que vienen quieren que les den, y los que están aquí identifican quién es de fuera. Y ya cuando identifican al seminarista, que ya pasa muchas veces, ya no le ofrecen. Solamente al que saben que si viene de fuera y que hay probabilidad de un enganche, para que pueda... Entonces, en ese sentido, pues todos aportamos al tejido social, todos aportamos a la cultura. Como decía Héctor, algo interesante, incluso hasta cuando pienso que no aporto, cuando me aíslo, cuando no quiero... O sea, la no participación, a final de cuentas, también es una aportación al tejido social, y se va a expresar culturalmente, socialmente, se va a expresar esa no participación, la apatía, el desencanto. Yo alguna vez lo expresaba así. Imagínate que hoy en la mañana fui a comprar leche a la tienda para mi café, y que cuando voy caminando como si hiciera un hilito, llego, saludo, buenos días, me contestan buenos días, ese hilito ya quedó amarradito ahí, ¿no? Regreso a mi casa, me encuentro al mecánico que está aquí afuera, y ya me suelta un chiste, algo así de no se va a resbalar con la grasa, padre, porque luego no necesito grasa en la cabeza, cosas así, ¿no? Pero todas esas son hilitos que hace uno, y vas como amarrándolos con las personas. Y decía, si en un día tú te dedicaras a dibujar por dónde fuiste, los hilitos pues empezaríamos a verse entramado, ¿no? A manera de hilos, pero son invisibles, pero ahí están. Y decías el tejido, vamos haciendo el tejido social. Ahora, las relaciones de calidad, yo les decía a la gente, pues serán hilos más de mayor valor, de mayor color, o inclusive algunos hacen
hacen hilos de oro con ciertas relaciones fuertes, ¿no? Un médico con un paciente que no solamente se dedica a lo puro profesional, sino humanamente da lo mejor, sí. Son hilos de oro que hacen un entramado social que hace que algo se sostenga, ¿no? Que la gente no se caiga. También lo planteaba de otra manera. Nosotros somos relacionales, o sea, yo tengo una relación con ustedes. Me imaginaba una de estas arañitas que tenemos en los patios, en los jardines, que las relaciones sociales sostienen tu telaraña y que vienen los vientos, que serían los problemas a todo eso, pero tienes buenas relaciones con las personas, con tus papás, contigo mismo, pues no se cae la araña. Pero si alguien esas relaciones las empieza a cortar o se empieza a aislar, cualquier viento hace que la araña se caiga, ¿no? Sí, así es. Y tal cual. Y eso, precisamente empezamos a platicar del tejido como tal, porque si hoy, al día de hoy, se habla de la reconstrucción del tejido, pues inmediatamente alcanzamos a identificar que algo dañó el tejido ya. Okay. O sea, que algo lo rompió, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en las sesiones anteriores que compartí con ustedes, hablábamos del impacto de las violencias, ¿no? que de pronto hay en el país. Hablábamos de la desigualdad social, hablábamos de la pérdida de identidad en muchos sentidos. Ese tipo de situaciones son las que hacen que el tejido social se debilite, así tal cual con el ejemplo que tú utilizaste de la telaraña, que a lo mejor no ha sido como bien afianzada en algunos puntos específicos y llega un viento fuerte la va a tumbar, ¿no? Entonces, el tratar de identificar en cuáles situaciones o cuáles expresiones culturales se han debilitado, donde no hemos encontrado como el fundamento fuerte de las vinculaciones interrelacionales, donde o cuáles grupos sociales de pronto han perdido como su propia identidad. Entonces se empieza como a generar la reflexión a partir de primero, se rompió el tejido social en México, creo que no cabe duda, ¿no? Eso ni siquiera queda como cuestionable, ¿no? El tejido social en México está muy debilitado, ¿no? De pronto, al ver el impacto de las violencias, ver cómo las situaciones o sea, para no mencionar como cosas muy específicas, pero vemos el tema de tortura, por ejemplo, ¿no? Que hay en el país, para no describir y no dar detalles, porque sería como muy imprudente y falto de respeto para quien nos escuche, sí. Pero sabemos todos pues a lo que me refiero. Sí. De pronto expresa bastante la situación de la descomposición social que se vive en el país, ¿no? O sea, y en nuestra región es el pan de todos los días, ¿no? Entonces, creo que partimos de eso, ¿no? Queda claro que el tejido social en el país está bastante débil, pues, ¿no? De tal manera que, como decías, este entramado de relaciones se ha debilitado, ¿no? Cuando en una sociedad hay miedo, de pronto cuesta mucho trabajo salir a encontrarte con el otro, ¿no? Salir a encontrarte con el desconocido. Les pongo, por ejemplo, el ejemplo de un barrio con nosotros, un sector urbano en la parroquia donde yo estoy. Es una colonia de Infonavit, es una colonia nueva, donde llegó a vivir gente de muchos lugares del mismo pueblo, del mismo San Miguel, pero también de otros lugares. Hay maestros, hay policías, hay enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, etc. Pero entre ellos no se conocen. Entonces es muy interesante, o ha sido muy interesante el trabajo pues ahí en ese sector, porque de entrada era de que pues tengo miedo. Hay una situación de miedo, pero que no tenía como un fundamento. ¿Por qué? Porque el miedo simplemente me lleva a encerrarme en mi casa y a no tener contacto con los vecinos, porque yo pienso que los vecinos, ¿no? Porque vivimos en una colonia de Infonavit, seguramente, ¿no? Y viene como toda esa interpretación estigmatizada de alguien que vive en una colonia de Infonavit, ¿no? Entonces no tenía relaciones entre ellos, estaba bastante fragmentada la experiencia de ese sector, de ese barrio. Pero llega un momento en el que a partir de varias actividades se empiezan a conocer entre ellos, se dan cuenta quiénes son los que están viviendo ahí, son familias de obreros, como les digo, no maestros, policías, etcétera. Y entonces se sorprenden cuando se dan cuenta que en un mismo sector hay tantas personas que prestan tantos servicios valiosos para la comunidad. Entonces les cambia completamente el panorama, ¿no? Entonces salen del miedo a partir del momento en el que se decidieron empezar a tratar con el otro que es distinto, ¿no? Y lo hacen a lo mejor en un primer momento como con cierta desconfianza, ¿no? Pero sobre la marcha
nos vamos conociendo, empezamos a generar relaciones de confianza, etcétera, y eso hace que sea más fuerte, pues, ¿no? Como las relaciones. Podríamos, para ir como cerrando este primer puntito del mismo punto, se dice, la epidemia más grande que existe es el miedo, ¿verdad? Porque no necesita contacto físico, sino una llamada, una experiencia de alguien. Dentro del rompimiento del tejido social es el miedo, que viene la desconfianza, ¿verdad? Sí. Son como esa conjugación. Y tendremos que, para la reconstrucción del tejido, tener una seguridad de que vale la pena, de que yo soy parte principal, no solamente soy espectador de la sociedad, no solamente soy destinatario de la Aparecida, sino protagonista. Ser protagonista de ese tejido, entonces descubrir si tengo miedo y ese miedo se ha vuelto fobia, pues tratarlo, ayudar. Existen varias maneras de cómo tranquilizar a una persona. Ustedes en el proceso que tienen de escucha lo saben y tienen esa gran experiencia, ¿no? Entonces, dentro de la reconstrucción del tejido, lo contrario del miedo, la confianza. La confianza. Sí, y es eso, ¿no? Luego de pronto venimos de una situación de que la violencia nos causa miedo. El tema de la pandemia, acuérdense, todavía hasta hace relativamente poco escuchabas estornudar a alguien y te da miedo, ¿verdad? O sea, agarraba en la situación. Todavía el otro día me encontré, dije, pues, estábamos aquí en un tema, ¿no? Y entonces, ay, no te crees. El estuche de monerías del señor Medina. ¿Y qué más? De hecho, llegas al carro, abres la cajuela y vas a encontrar no, es que digo, por todos lados. Digo, dependiendo, traigo como 6 o 7 cambios de ropa, que la fiesta de qué es el guateque, camisa cuadrada, camisa lisa. No te crees. La bendición de no sé qué. Ya trae ahí en su coche da sombrero vaquero, solideos. Por si se ocupa una mitra. Una mitra. Por si acaso. Por si acaso. No. Según sea el evento. Sí, si no llega, el que debe de llegar. Doctor, que nos anda regañando. Corre, no, ya. Apágale, por favor, y regrésale. Adelante. Entonces, habíamos introducido con IVA. ¿Qué significan esas 3 palabras? Sí, ahí va. ¿Y dónde porque vamos? precisamente es eso, ¿no? Como que primero pudiéramos identificar, pues, que en realidad sí el tejido está bastante afectado, ¿no? Para llegar a estas conclusiones. Recuerdan, la vez anterior platicaba del padre Jorge Atilano, sacerdote jesuita, que a partir de una experiencia en el campo de acción, en diferentes lugares donde los jesuitas tienen sus misiones, de pronto generan un método muy, muy, muy interesante que él agrupa en un libro que pueden encontrar, es Reconstrucción del Tejido Social, una apuesta por la paz. A partir de eso, decíamos, ¿no? O sea, comienza la construcción de la paz en el país. A partir de esto nos damos cuenta que el tejido está dañado y que hay que empezar a reconstruirlo. Y por eso no se puede desvincular el tema de reconstrucción del tejido. No va desvinculado del tema de construcción de paz, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí no llegamos como a estas conclusiones. Bueno, entonces, precisamente en esta propuesta del padre Atilano, él habla de situaciones clave, ¿no? Que serían los 3 componentes. Ahorita Héctor muy acertadamente decía acerca de la seguridad, ¿no? Lo que nos da seguridad. 3 componentes elementales que nos dan seguridad en el constructo social, que sería identidad, vínculos y acuerdos, ¿no? Que es por sus iniciales el IVA. Entonces la otra vez hablábamos de eso, ¿no? El tema de identidad, que a lo mejor pudieran buscar como la transmisión anterior, como para no redundar mucho. Hablábamos en el tema de identidad personal, pero también que debemos de ser conscientes que nuestra propia familia tiene una identidad familiar, ¿no? Donde hay una estructura de valores muy, muy concreta, donde coincidimos con la sociedad, donde coincidimos con la iglesia, pero en un momento dado, pues tu familia tiene valores muy específicos, diversos a los de mi familia, ¿no? O a los tuyos. Somos de regiones muy distintas, aunque somos de esta diócesis de San Juan de los Lagos, vivimos o nacimos, pues, no culturalmente hablando, en realidades diversas, ¿no? Sí. Y que eso da
como resultado, como también una identidad de nuestros propios pueblos, de la región a la que pertenecemos, etcétera, ¿no? O sea, con situaciones muy concretas, ¿no? Que a partir de cómo trabaja nuestra familia, a partir de los empleos que tuvimos, de cómo nos acercamos al trabajo de la tierra, a la ganadería, etcétera, que es como lo muy propio de nuestras regiones, ahí es donde nosotros vamos como tomando como nuestra propia identidad, que nos hace únicos, ¿no? Y en cierta manera también, en el buen sentido de la palabra, nos hace sentirnos orgullosos de quienes somos, ¿no? Cuando de pronto tú a una región le quitas su identidad, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que pasa con un pueblo cuando le quitas la identidad? Queda vulnerable, ¿no? El tejido social se va desmembrando poco a poco. Casi como en un hormiguero, ¿no? El hormiguero vas, lo mueves o en el enjambre de las abejas le quitan la abeja reina y como falta quien les vaya indicando, organizando, se descontrola. Entonces es parte, todas las piezas son importantes. Ahorita que estabas conversando, digo, todo esto se puede aplicar a lo que quieras, ¿no? En la familia. En ocasiones alguien de la familia dice, ahorita sale sobrando este integrante de la familia. No puedes decir, sí, somos parte de, y por eso tendremos que recuperar la identidad, llegar a crear vínculos. No, esos vínculos no los puedo romper porque yo digo, y llegar a los acuerdos. Pensémoslo como de esta manera, ¿no? Hay algo que está pasando aquí en los Altos de Jalisco. Si de pronto tú tienes un pueblo, ¿no? Por decir, no sé, Cañabas, ¿verdad? Un pueblo de los Altos, donde históricamente la manera en la que ellos han trabajado la tierra ha sido con el cultivo del maíz, que son saberes ancestrales, pues. Tienen siglos y siglos y siglos y siglos, que la gente en esta región ha sabido cultivar el maíz, ¿no? Bueno, y de pronto resulta que, pues, económicamente hablando, no hay recursos para el maíz, cada vez está siendo como más complicado, pues, no trabajar el maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empieza el boom del agave en los Altos de Jalisco. Cambiamos el uso del suelo, ¿no? Entonces, lo que siempre toda la vida por nuestros ancestros, nuestros antepasados habían cultivado el maíz, incluso nosotros. Entonces de pronto surge una nueva generación que dice, a mí no me interesan los saberes ancestrales, yo lo que quiero es dinero. Entonces vamos ahora desde esta mentalidad de producción actual, esta manera de comercializar, etcétera, etcétera, donde hemos metido incluso la industrialización de la agricultura y la ganadería, ¿no? A los ritmos de producción de la industria, y empezamos a plantar agave. Okay. Cambias la identidad de una comunidad, de una comunidad que originalmente trabajaba el maíz y ahora poco a poco empieza a cambiar por el agave. Son plantíos completamente distintos, ¿no? O sea, ¿por qué tomo el ejemplo de la agricultura? Porque estamos hablando precisamente de la cultura, ¿no? Los usos y costumbres que nos dan identidad, o por medio de los cuales nosotros expresamos quiénes somos. Si de pronto tú a una comunidad de la noche a la mañana le cambias la agricultura, le cambias la forma de hacer ganadería, le pegaste exactamente a uno de los puntos fuertes donde se forja la identidad comunitaria. En el caso de nosotros, ¿no? Que no somos ciudades, pues no somos muy rurales todavía, ¿no? De hecho, lo pensaba como inclusive las expresiones culturales se refiere a la manera en cómo vives, ¿no? La música que escuchaban nuestros papás, nuestros abuelos, no solamente por el tipo de música que fuera, sino de qué hablaban las letras con respecto a eso, ¿no? Sí. Han nacido en mi rancho los arbolitos, o ya viene amaneciendo, o ánimas que no amanezca, total, que amanezca, no amanezca, que todo eso, cómo se le cantaba a la mujer, cómo se relacionaba con ella, te espero después del rosario, cosas así. Hoy, para los jóvenes de hoy, suenan así como a lo mejor no da mucho sentido, no sé, pero no nuestros papás sí, porque tenía sentido, era la manera en cómo vivían, la relación con la tierra, y ahora que es una relación diferente, como dices, con la misma tierra, con la manera de ganar dinero, de ganarse la vida, las expresiones culturales han cambiado mucho, ¿no? Sí, sí, sí. E incluso valdría la pena a lo mejor algún día hacer como un conversatorio como estos, hablar de la influencia de la música, ¿no? Sí, el paso de la música en el tiempo
y cómo se va expresando, pues, ¿no? Nuestra identidad y tal. Sería bueno, pues yo en lo personal, ustedes me conocen, me gusta mucho el rock. Ajá. Y valdría a lo mejor como ese recorrido, pues, ¿no? De la música, de la evolución musical, por lo menos de las décadas de que nosotros tenemos acceso, 70s, 80s, 90s, 2000s. Muy interesante que también cómo ha cambiado, ¿verdad? Como todas esas expresiones musicales, hasta llegar a lo del día de hoy, ¿no? Y bueno, a partir de esto, pues si tenemos una sólida identidad, si yo realmente sé quién soy, ¿y a dónde voy? Es la manera en la que yo puedo entrar en un diálogo contigo. Si yo no tengo una identidad clara, no dialogo, no sé conversar. O sea, atropello la conversación, interrumpo, no te sé escuchar, te estoy escuchando y ya estoy generando una respuesta. Antes de que ni siquiera termines tú de decir nada, yo ya estoy pensando en cómo decirte no. O sea, ese tipo de cosas, pues, ¿no? A veces en la dinámica interrelacional que se expresa como en la dinámica básica de una sana comunicación, hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor que recibe el mensaje, lo decodifica, después viene el feedback, de tal manera que el primero que fue receptor cambia y ahora se convierte en emisor y viceversa, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo comunicarnos en una plática. Sí. Ahora imagínense en lograr relaciones interpersonales sanas. Es complicado. ¿Por qué? Porque partimos de esto. Si yo no tengo bien claro mi propia identidad, me va a ser muy difícil poder encontrar y maravillarme y encontrar realmente valioso tu identidad. Si yo no tengo mi identidad bien clara, para mí va a ser difícil encontrar tu identidad en una relación, ¿no? Como si alguien llega y me dice a mí, oye, trátame como merezco. Y te pregunto, ¿cómo mereces que te trate? Pues no sé. ¿Verdad? Es como si llegas a un restaurante, ¿no? Digo, oiga, sírvame un platillo que me guste mucho. Pues, ¿cuál te va a gustar o qué te gusta para saber de lo que tengo, ¿no? Yo diría lo mismo también, y pues los problemas también de identidad que tenemos en todos los campos. El más popular es el de identidad de género, que hace mucho ruido, pero hay quien tiene problemas de identidad en muchos otros campos. Sí. O sea, si te consideras orgulloso de ser mexicano o no, de traer esta ropa o no, de esta familia o no, del idioma o no. Por eso hay muchos que cuando hablamos o hablan meten muchas cosas en inglés o te saludan en inglés, y si les sigues hablando inglés ya no saben más inglés, ¿no? Pero las marcas que traes o no, hay quien no se quiere poner una ropa porque se ve muy mexicana, hay quien solamente, bueno, todas esas cuestiones de identidad. Entonces, si la persona no me indica de alguna manera quién eres para tratarte como quieres que te traten, si él mismo no sabe cómo quiere que lo traten, ¿cómo lo van a tratar? Sí, desde lo que dice el Papa en Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio, la exhortación apostólica del Papa, donde nos presenta yo a veces lo he visto, ¿no? Como una acción programática, pues pastoralmente hablando. Es muy iluminador, ¿no? Evangelii Gaudium. Y de pronto él nos dice, ¿no? O sea, es que en realidad no es que en el mundo haya muchas crisis, sino que solamente hay una, y es la crisis antropológica. Y a partir de ahí se generan el resto de las crisis, ¿no? O sea, tenemos un ser humano en crisis, pues lógicamente ese ser humano en crisis va a ser economías en crisis, ecologías en crisis, instituciones en crisis, etcétera, ¿no? O sea, porque estamos hablando de esa raíz principal, de esa raíz humana, de los problemas, pues, ¿no? Que existen en la actualidad. No hay una diversidad de crisis, sino que entramos, o más bien estamos enfrentando en esta era posmoderna a un ser humano completamente globalizado, ciudadano del mundo, como ahora se le puede llamar, pero que luego se pierde en su identidad. O sea, no hace como esa referencia inmediata a las expresiones culturales así propias, ¿no? Sino que de pronto en toda esa apertura de ser ciudadano del mundo, pues sí, pero ¿cómo, no? O sea, soy ciudadano del mundo, es cierto, pero de alguna manera en específico, ¿cómo puede serlo, no? Y ahí siento como que nos perdemos. Damos el siguiente paso, ¿no? A las vinculaciones, ¿no? Porque se habla de las relaciones interpersonales como vinculación. Poquito antes de que pasemos a las vinculaciones, se me ocurría, ¿podrías dar como 3, 5 o 10 tips, los que se te ocurran, cómo alguien puede reforzar o redescubrir su identidad? Uno que se me podría ocurrir, no sé qué tan válido sea, es siéntate a platicar con tus abuelos.
O sea, ¿qué pequeños ejercicios te pueden saber y reforzar tu identidad? Yo digo primero, desde dos aspectos, pues, ¿no? Desde nuestra experiencia de fe, hay una, ¿cómo decir? Como una referencia muy concreta, pues, ¿no? De hecho, lo hemos estado reflexionando ahora en nuestra diócesis a propósito de ser en el 6º Plan Diocesano de Pastoral, el curso de acción. Este año es de la dignidad humana. Pues nada, ¿no? O sea, partimos desde ahí. Nosotros tenemos dignidad humana porque somos hijos de Dios. Hacemos referencia, pues, al capítulo 1 del libro del Génesis, donde recordamos, ¿no? Versículo 26-27. Dios nos creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer nos creó, ¿verdad? Tal cual dice el versículo. Entonces, a partir, bueno, de nuestra experiencia de fe. Es un fundamento de identidad antropológica, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Pues soy una criatura amada, creada, vista y acompañada por Dios. Entonces ya te estás sabiendo. Sí, empezando desde ahí. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos del personalismo de Martin Buber? Yo me doy cuenta que yo soy yo en cuanto tú. Okay. Entonces decía, si ese tú con mayúsculas, no Dios, nuestro Dios trinitario, de pronto me hace esa referencia de quién soy yo. Ante Dios Padre soy su hijo. Ante Dios Hijo soy salvado y redimido por Jesús. Ante Dios Espíritu Santo soy santificado. Ahí está una identidad muy clara. Soy hijo de Dios, redimido, santificado, ¿no? Ahora, si de pronto no nos queremos meter a términos de fe o lo manejamos abierto, pues no, respecto a no a ningún credo, pues bueno, ¿qué es lo básico que me ayuda a mí a identificarme como ser humano? ¿No? Lo muy elemental que me hace ser humano. Hay cosas muy específicas, ¿no? Muy, muy específicas, que nos hacen ser seres humanos diferenciados del resto de los seres, ¿no? Entonces, hablaríamos, por ejemplo, del sentido de esperanza, el sentido de trascendencia, ¿no? Que nosotros lo identificamos con nuestra espiritualidad, ¿no? El sentido de trascender, que nosotros somos muy conscientes de eso, ¿no? Nosotros trascendemos, no nos vamos a quedar aquí pegados en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que realmente me hace ser yo un ser trascendente? Me hace ser a mí un ser trascendente, ¿no? ¿Qué es lo que yo realizo en mi vida? ¿Cómo me expreso? De tal manera que lo que hago, lo que soy, cómo me desenvuelvo, me lleva hacia la trascendencia. Un perro a lo mejor no trasciende, ¿no? Quien de pronto son defensores de los animales me van a decir, sí, hay un cielo de los perros, tal vez sí, ojalá hubiera, Dios quiera que sí, ¿verdad? O sea, en su infinita misericordia puede ser, pero hablaríamos que nosotros, diferenciados del resto de los seres, trascendemos de una manera muy concreta como seres humanos, hijos de Dios, ¿no? Y esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ya como en situaciones muy específicas de ser yo, ¿no? Como persona, pues sí, rápidamente, ¿no? La experiencia de acercarte a los ancestros, ¿no? Que te pueden ayudar bastante a no perderte en este mundo, ¿no? Tan rápido y tu historia. Dicen, historia que no se conoce se repite. Sí. Y el falta para la identidad, no avergonzarnos y no olvidar esas raíces que están ahí, que son unas bibliotecas, los abuelos, una gama de experiencia, y que en ocasiones pensamos que lo moderno, lo nuevo, los jóvenes es lo mejor. Sí. De hecho, el Papa Francisco en Laudato Si, respecto al cuidado integral de la casa común, nos habla de esto, pues, ¿no? Dice, hay que voltear a ver los saberes ancestrales, y no por, ¿cómo decirlo? Porque ahora está como muy de onda, ¿no? Ese rollo de los ancestros, ¿no? Sí, la ayahuasca y no sé qué. No, o sea, no en ese sentido, sino más bien dice el Papa, a ver, los pueblos originarios, hablemos de los nuestros, ¿no? De América, han sabido estar en este planeta desde hace siglos y tienen una manera muy concreta de estar aquí, ¿no? Con los pies bien sobre la tierra, o sea, literalmente hablando, el hecho de no usar zapato ayuda bastante, pues, ¿no? A estar aquí, ¿verdad? Tocando la tierra, ¿no? La madre tierra en ese sentido, de los pueblos originarios y el cuidado ambiental. Entonces, habrá que voltear a ver a aquellos que tienen muchísimos más siglos antes que nosotros y que todavía persisten en el mundo, porque estas maneras occidentales en las que nos relacionamos, tratamos al planeta, pues no están funcionando, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El retomar lo que ya se había hecho antes y se hace bien, ¿no? Y que nos da bastante identidad.
Y prueba de ello es que existe la humanidad, ¿no? Si hubieran fracasado todos los ancestros en su búsqueda de identidad, de relacionarse consigo mismos, con la vida y todo, pues se hubieran extinto. Y yo creo que sí hubo pequeños clanes que intentaron formas de relacionarse entre ellos y no sabemos qué no les funcionó, pero no llegaron hasta ahora. Entonces nosotros en la humanidad, si lo ponemos muy biológica, muy darwinianamente, somos el resultado del éxito de muchas sociedades que en esa manera de relacionarse, de construir sociedad, pues persistieron como humanidad. Sí. De hecho voy a mencionar algo que le va a poner rojo. No, alegre el corazón a Héctor. Sí, despiértame, por favor. Antes de pasar a las vinculaciones, aprendemos de los pueblos andinos lo que se le llama el sumac causai, ¿no? Que es el buen vivir, que luego de pronto el padre Jorge Atilano lleva este concepto del sumac causai a lo que él llama el buen convivir, ¿no? Que son como las buenas relaciones entre nosotros. Ahí vamos a conectar ahorita con las vinculaciones. Okay. Básicamente el sumac causai andino era algo súper sencillo. Súper sencillo. Eran como, si lo pudiéramos resumir, obviamente es algo sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo, pues, ¿no? Pero si lo pudiera expresar así como de una manera muy simple es esto. Para que tú puedas pertenecer a una sociedad, ¿no? En este contexto era como así, con un pueblo andino, no robes, no mientas y trabaja. Es la mejor manera de formar parte de una sociedad. No robes, no mientas y trabaja, así de simple. Amasúa, Amayuya y Amaqueya, así en quechua. No sé ruso, señor, mata, pero quechua. ¿Qué significa? Eso, Amasúa, Amayuya y Amaqueya. No robes, no mientas y no seas flojo. Trabaja, porque por medio del trabajo haces la aportación al constructo social. Era un saludo también. Cuando tú llegabas y conocías y llegabas a un pueblo nuevo, ese era el saludo en el que te decían, te daban la bienvenida, y el que estaba ahí repetía, no me lo sé en quechua, pero decían, y tú tampoco lo seas. Era como, gracias, pero... Sí, así como que... Porque dices, ¿quién quiere una mesa llena de comida? Todos levantamos la mano, pero ¿quién quiere trabajar? Y los incas tenían mesas, pero cada quien según sus posibilidades trabajaban de acuerdo. Sí. Entonces... Despertó. Ya estaba bostezando. Sí, estaba esperando que Mata cambiara. Yo la vida. Ya apenas estaba bostezando y de adrede me cambiaba la cámara y dije, ay. Y fíjense, es bien interesante porque si nos remontamos, por decir, al Antiguo Testamento con Moisés, en esa desesperación de, a ver, Dios, a mí me das algo para saber guiar a tu pueblo o cómo le vamos a hacer, ¿no? Obviamente no lo dijo así, pero lo parafraseamos, ¿no? El maná. Y entonces, ¿qué le dio Dios a Moisés para saber guiar al pueblo? Los 10 mandamientos. No, y entonces no mientas, no robes, respeta a tus padres, sé fiel, ¿no? O sea, es básicamente eso, ¿no? Para generar un constructo social, partimos de valores bien fundamentados en una identidad clara. Entonces, a ver, abramos el diálogo respecto a la vinculación. Bien. Dice el padre Jorge Atilano, en este libro de Reconstrucción del Tejido Social, que algo que tú decías bien clave hace rato, nuestras relaciones, si son superficiales, no generan cambio. ¿Verdad? Podemos a lo mejor tener en la sociedad un montón de relaciones superficiales, ¿no? Gente con la que nos topamos todos los días y ni siquiera buenos días nos decimos, ¿no? Vas, por ejemplo, en el puente peatonal, ¿con cuánta gente te has topado en ese ir y venir de todos los días? Y es gente que ni tú le generas a esas personas, ni esas personas a ti. Ese tipo de relaciones superficiales no aportan mucho al constructo social, ¿no? Pero pensemos en esta diferencia del trato, donde ya me estoy implicando y hago que en mi manera de relacionarme aquella otra persona también se implique conmigo. Y entonces va desde ahí, desde cómo yo me relaciono con la señora de la tienda, con el mecánico que me echa la mano con la camioneta, con el que reparte el pan, y entonces tú como individuo de pronto generas en torno a ti un montón de vinculaciones. Pero depende de la manera en la que tú te relaciones con los demás. No puede ser por medio de relaciones superficiales. Tienen que ser relaciones que generen significados. Relaciones que generen sentido tanto en ti como en los demás.
¿no? Porque a lo mejor nosotros como sacerdotes generamos mucho significado en los demás, pero nos preguntaría a nosotros 3 sacerdotes si realmente dejamos que el resto de las personas generen significados en ti. No solamente tú el que aportas, ¿no? Porque estamos como muy condicionados a eso, yo que aporto, bueno, y qué tanto yo dejo que los demás aporten en mí, ¿verdad? Como persona, para vincularnos de verdad. Una tarea en la cual yo debería de caminar la mitad y el otro también tendrá que caminar la mitad. Nos encontramos con padres que dicen, ¿y el párroco de aquí quién es? Ah, soy yo. ¿Qué? ¿No me conoce? Y estamos, ¿y usted quién es? Entonces, ya cuando vamos aprendiendo el nombre, cuando le saludamos, cuando le damos, alguien está enfermo y le decimos, ¿sabes qué? Ya tienes buen rato que no vienes a misa. ¿A poco si somos tantos? Se nota, sí, se nota. Acompañaste a sus difuntos. Acompañar a sus difuntos. Son vínculos. Por eso dicen, ¿cuántos salones de fiesta hay en San Juan? 70. Y ella decía, no, pues había que 72. Y tú los bendijiste todos. No, he ido, los bendije en la comida, nombre sea de Dios. Pero también, ¿cuántas salas de velación hay en San Juan? Yo cuento 7, 5 cementerios. Entonces, ¿cómo cuando dices, ni sé dónde queda el cementerio? Te dicen un cementerio y vienen a propósito el día de los fieles difuntos. ¿Y dónde queda? ¿Y cómo le hago para llegar allá? Entonces, ese tipo de vínculos son fuertes en momentos apropiados, y es lo que cada uno de nosotros tendremos que tener primero, esa conciencia, que todo lo que vamos haciendo, pues hacerlo bien y ponerle ese plus o la cerecita. Ya es lo que decíamos eso, ¿no? Yo, en cuanto encuentro mi identidad y me hago consciente de mi sentido de trascendencia, yo trasciendo en mis relaciones, ¿no? Porque de alguna manera en lo que hago, en cómo me expreso, ahí estoy poniendo mi huella digital, ¿no? Los otros días hacíamos referencia como a nuestros viejos párrocos, que en paz descansen, pues, ¿no? Y que de pronto hicieron una aportación bastante importante a nuestras comunidades, de tal manera que, aunque no recordemos quiénes eran, de pronto pudiéramos decir, es cierto, esto lo hace, tiene como la huella digital de Sergio Abel, ¿verdad? Porque sabes que lo haces de una manera determinada, ¿no? O sea, por decir. Entonces, generamos vinculaciones entre nosotros, pero aquí viene también algo importante. La persona genera vinculaciones con instituciones. ¿No? Porque digo que es algo muy importante, porque ahora vivimos una crisis institucional bastante grande, donde nosotros como iglesia institución también andamos ahí bailando con la más fea, ¿no? O sea, la gente no cree en las instituciones. Hay mucho escepticismo, mucha duda respecto a las instituciones, pues, ¿no? Entonces, las escuelas, las universidades, la iglesia, incluso la familia como institución, el gobierno, como esas grandes estructuras institucionales están en crisis. Entonces, cuando tú debilitas las vinculaciones de las personas con las instituciones, ¡pum! ¿Qué pasó? Se cae todo, ¿no? No hay tejido. Los contrapesos. No hay tejido. Entonces, el hecho de que alguien continuamente esté hablando en contra de las instituciones, el instituto de, y que ahora están puestos en duda, para no meternos ahí en temas abruptos, ¿saben? O sea, es eso, haces que la población dude de sus instituciones, entonces rápidamente descompusiste el tejido social. No, y que muchos empiezan como a desmoronarlo diciendo, ¿sabes qué? Las instituciones son un constructo social, que sí lo son, pero que dicen, entonces no son ciertas. No, al contrario, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo somos amigos, es algo que construimos entre los dos, que se va construyendo con el tiempo, la amistad, los favores, el que me escuches, que te escucho, el que nos echemos mal un día y que después, nos reconciliamos y lloramos y tal. Y es fuertísimo y es constitutivo de la persona y aporta la identidad y todo. Y no puede llegar a alguien y decir, no, pues lo de ustedes es algo que ustedes se inventaron, bendito sea Dios, ¿verdad? Y que es tan fuerte y tan trascendente
Y que no lo podemos descalificar de un plumazo, porque muchos dicen, bueno, todo esto de identidad de género, sabe que es un constructo social y que no sé qué, bueno, pero tiene toda su fortaleza y tiene una razón de ser. Por ejemplo, la familia, la institución familiar no depende de un documento o de un país que lo haya puesto en las leyes, sino es algo que se forja desde la misma identidad de la persona, de la misma naturaleza, y que se ha comprobado a lo largo de la historia su efectividad, y no por decir que es un constructo social, que es un tema muy filosófico, pues los términos y todo, pero que tiene su razón de ser y su fortaleza, ¿no? Sí, 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 y es eso, ¿no? O sea, luego de pronto alguien que tiene una identidad sólida, ¿cómo aporta? Ajá. Pero también alguien que no tiene identidad, porque lo que decíamos hace rato, la no participación, la apatía, etcétera, pues también es un hilo dentro del tejido. Todos tenemos una identidad, nada más que unos mucho más fuertes, para que ese tejido sea mucho más resistente y no solamente vincule mi presencia, sino que también para los demás, en cuestión de paz, de confianza, de dejarle el cuidado de la casa común, sí. Tantas situaciones en la cual nosotros podremos ir poco a poco, el tomar conciencia, ¿no? Y nos vamos encontrando. Yo pienso que una labor muy importante en la etapa inicial, en las escuelas, muchos niños, todo eso que les van diciendo lo toman muy en serio y se ponen el sombrerito y sí. Esto, lo otro, y comienzan ellos, son como pequeños maestritos, ¿no? Y es bien interesante porque, por ejemplo, pensémoslo de esta manera, ¿no? Ahí está el tejido social, decíamos, tiene hilos muy diversos, de diferentes texturas, tamaños, etcétera. De pronto quita el hilo de las universidades. O sea, que la gente dejara de confiar en la universidad como institución. Quita el hilo de la iglesia y quita el hilo, no sé, de otra institución. Exactamente, puede ser, ¿no? Y de pronto, pues bueno, es innegable que ahorita en el tejido social de México está el narcotráfico. Es innegable que en el tejido social de México están empresas que no son autosustentables, pues, ¿no? Que no respetan el medio ambiente. ¿No? Y que al contrario, pues no son extractivistas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quitas los hilos de las instituciones que sí aportan algo positivo a la reconstrucción del tejido y dejas solamente esos hilos. La gente está entretejiéndose con el crimen organizado, por ejemplo. Pues forma parte del tejido, ¿no? Es por más que digamos que no, ¿verdad? Por más que queramos taparnos los ojos y hacer que no existe. O sea, hay muchos mexicanos que ya entretejieron sus vidas, sus vinculaciones con estas organizaciones. Exacto. Entonces, quítale a un joven la posibilidad de que siga estudiando en la universidad. Entonces, ese joven ya no entretejió su vida con esta institución, pero entretejió su vida con esto otro. Que queda como resultado, ¿no? En el tejido social. O sea, lo estamos viviendo prácticamente todos los días. O sea, por eso es como bien importante darnos cuenta en lo concreto. Pensemos en la familia como primera célula de la sociedad. O sea, ¿de qué manera los padres están educando a los hijos para que ellos sepan con quién vincularse y cómo vincularse? Lo pudiéramos decir de una manera sencilla, ¿no? Que ellos sepan decir sí cuando sí y no cuando no. ¿No? Este sería pues así como resumiendo, estamos hablando de identidad, estamos en vínculos y vamos a la cuestión de los acuerdos. La identidad es quién soy yo como persona, pero también quiénes somos nosotros como grupito social. ¿Cómo vivíamos anteriormente? Y bueno, para la identidad es quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, cuál es mi función como institución, por ejemplo, una universidad. ¿Para qué existe una universidad? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve ahorita? ¿Y hacia dónde va? ¿No? Entonces, estos dos, si los llevamos al segundo nivel, es cómo se relacionan yo con los demás a partir de lo que soy, hombre, mujer, cristiano, mexicano, de tal edad, etcétera. Estoy en estas instituciones, Iglesia Católica, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las relaciones que tiene la Iglesia Católica con otras instituciones, con el individuo como persona, inclusive la Iglesia Católica con los que no son católicos, pero que aportan, etcétera? Entonces, vamos ahí, ¿verdad? Individuo, instituciones, identidad, cómo se relacionan unos con otros, y vamos al tercer nivel, los acuerdos. Y los acuerdos es básicamente es eso, ¿no? El cómo nos vamos a poner de acuerdo. O sea, no hay que investigarle más. Pero no sé si recuerdan alguna vez el padre Jorge Luis Aldana, en una reunión del Consejo Diocesano de Pastoral, nos compartió un contenido muy, muy, muy bueno
respecto a los consensos, ¿no? Entonces era como, a ver, a propósito del sínodo que está viviendo ahora nuestra iglesia, tratábamos de caer en la cuenta de que esta manera de ponernos de acuerdo no es como, a ver, levante la mano a ver quién está de acuerdo, ¿verdad? No es como la mayoría de votos, pues, ¿no? El consenso implica todavía mucho más. De hecho, creo que el consenso, lograr llegar a un consenso, yo me atrevería a pensar que es todavía que implica casi que hasta una mística, pues, ¿no? O sea, una manera un estilo de vivir donde eres abierto, donde te enseñas a escuchar a los demás, donde realmente sabes entresacar lo valioso de las opiniones de los otros, donde te das cuenta que lo valioso de tu opinión está exactamente al mismo nivel de validez de la opinión del otro y del otro, ¿no? Entonces, cuando logras realmente esto, pues la manera en la que sales a ponerte de acuerdo no es imponiendo ideas. Y en esto, nos hace muchísima falta crecer. Muchísima falta crecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el tema de construcción de paz, específicamente en este año, el cuarto año de trabajo que nosotros tenemos con la Dimensión Nacional de Fe y Compromiso Social, todo lo que nosotros ahora estamos elaborando, estudiando con ellos, etcétera, etcétera, nos estamos enseñando a hacer vinculaciones precisamente, pues, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos trabajos muy interesantes respecto a la pastoral del trabajo, ¿no? Como una propuesta preventiva en contra de la violencia. Y pues bueno, hemos salido a vincularnos, ¿no? Entonces, por decirles, hace un ejemplo muy concreto, tenemos una vinculación con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, ¿no? Con IDEFT, por medio del cual, por medio de esta institución, tenemos talleres de capacitación laboral, ¿no? En la comunidad. Nos hemos vinculado con Coparmex, ¿no? Específicamente de San Miguel, el empresariado, porque a final de cuentas, pues bueno, ahí viene también esta expresión del trabajo y coincidimos en objetivos comunes. Nos hemos vinculado con el DIF municipal, donde también logramos, pues, ¿no? Como una acción en conjunto en el tema de construcción de paz. Entonces, yo personalmente como sacerdote, representando, pues, ¿no? Este proyecto de construcción de paz, no puedo decirle a una institución como es el DIF, no puedo decirle a una institución como es Coparmex o directamente IDEF, no puedo decirles, ven, te invito a trabajar conmigo para que hagas lo que yo quiero. No. Porque luego estamos muy mal acostumbrados a eso, pues, no, ven a trabajar conmigo, pero haz esto y esto y esto, ¿no? Y no, o sea, en realidad hay una manera muy concreta donde nosotros salimos al encuentro con las instituciones y entre las instituciones, nosotros también como iglesia institución, tratamos de encontrar objetivos comunes, ¿no? Que nos agrupen, específicamente en el caso de nosotros es el tema laboral, como prevención de la violencia, objetivos comunes, ¿no? Donde estamos de acuerdo entre nosotros y podemos generar más fácilmente el consenso. Es decir, a ver, en esto y en esto estamos de acuerdo. Este otro tipo de situaciones son como objetivos más particulares de tu pastoral, son objetivos más particulares de tu ser empresario, son objetivos más particulares de tu ser DIF municipal, ¿no? Entonces, pero en esto, básicamente 3 temas, estamos completamente de acuerdo. A partir de ahí, generemos objetivos comunes. Donde tú cumplas tus objetivos y yo cumplo los míos. Pero a final de cuentas sabemos que estamos aportando algo juntos para el tema preventivo de la violencia, ¿no? Entonces, para nosotros ha resultado algo súper interesante, porque no estamos acostumbrados a trabajar así. Entonces, para nosotros ha implicado muchas mesas de diálogo. Muchas mesas de diálogo, conversatorios como estos, ¿no? Donde, a ver, tú qué piensas del trabajo, tú qué piensas de la paz, tú qué piensas tú como institución, qué tienes o qué ya haces para ofrecer de cosas que ya estás realizando, pues, y donde podemos coincidir, ¿no? Y encontrar como los puntos en común. Entonces, de esa manera, generar realmente un consenso y no la imposición de una idea. Es interesante, ¿no? Como en una ocasión escuché una frase que dice, para que volvamos de vuelta a la paz y a la tranquilidad en los barrios, en las comunidades, rancherías, campesinas, todos, dice, se debe de pagar un precio. Existe un costo para volver También se está pagando el costo de la indiferencia, la falta de atención de los padres de familia con los hijos, el alejamiento hacia Dios,
la falta de oración, la falta de conversión, tantas cosas que se está pagando un precio. Pero luego después ves tanta sangre, violencia y demás que dices, creo que ya se pagó, ¿no? O falta más. Y cuando vas viendo, pues falta en el acuerdo de que no solamente es un trabajo del gobierno, no es un trabajo de todos aquellos, podríamos decir, pastoral social, te llaman, pastoral profética, bueno, lo vamos a plasmar en este catecismo. No, es comunicación social, en el caso de Mata. Dentro de las comisiones que nosotros estamos trabajando, va algo mucho más allá, que es la conversión personal. Hasta que estemos decididos en esa conversión y lleguemos al acuerdo, tomando el acuerdo primero con nosotros mismos, comenzará a haber un algo, ¿no? Porque cuando estamos esperando que los malos se conviertan en buenos y yo me siento bueno, ¿cuándo voy a poder llegar a descubrir esa identidad, esos vínculos? Porque yo me siento muy bien, y cuando voy a llegar a un acuerdo, cuando pienso, con este no se puede. Nomás para que cierres la idea, Héctor, yo me quedé esperando que me dijeras cuál es el precio que alguien debe de pagar para que esté bien. No, pues ya se ha pagado, ¿no? Tanta sangre, tantos... yo pensé que, no sé, a lo mejor lo voy a cambiar un poquito, pero... que todo implica un esfuerzo. Si no haces las cosas bien, el esfuerzo es el vivir las cosas malas. Pero para construir una sociedad también implica un esfuerzo. O sea, cruzar de brazos no va a ser. Y el esfuerzo es prepararte, vincularte, ser tolerante, sentarte a platicar, aunque a veces hasta con estos temas que dices, es que es mucha filosofía, no entiendo, pero pues hay algo que entender aquí, ¿no? Entonces, a veces el precio por la paz es esforzarnos en trabajarla y construirla. No van a venir de afuera a construirla. Entonces, siempre va a haber costos. Lo podré poner así. Si es de indiferencia, los costos van a ser consecuencias malas. Pero si queremos construir una sociedad, el costo va a ser esforzarme. Decimos, por ejemplo, en el tema de la educación, cuando vino el cabrito. Rodolfo, ¿verdad? Presentarnos el libro. Decíamos, bueno, y la responsabilidad que tiene alguien con los carismas de ponerlos en práctica y de esforzarse en ser lo mejor que pueda estudiando, no porque vaya a ganar mucho dinero, sino porque tiene esas cualidades y con eso va a aportar socialmente. Entonces yo diría, todos necesitamos de aportar a construir una sociedad en paz, esforzándote, y el precio el precio que tenemos que pagar para tener una sociedad es el esfuerzo, tu persona, el ser compasivo, el prepararte, todo esto, ¿no? Sí, yo lo pensaría, por ejemplo, así utilizando como ese término de los costos que hay que pagar. Comúnmente cuando hay un costo a pagar, lo pagamos con un recurso, ¿no? Lo pensamos como en algo económico, pero también somos conscientes que los recursos no son solamente económicos. Hay muchos bienes que son intangibles, como bien decías, ¿no? Las capacidades con las cuales nosotros nacemos, que genéticamente a lo mejor, gracias, otra vez haciendo como la referencia a los ancestros, pues de pronto lo tenemos y a lo mejor sin ningún esfuerzo, pero también las habilidades que hemos venido desarrollando sobre el camino. Y que son recursos también. El conocimiento es recurso, el saber es recurso. Entonces, no solamente son costos que pagamos con dinero. Yo cuando te estaba escuchando con esa idea, yo lo pensaba así, ¿no? Seguramente el costo que vamos a pagar es que seamos conscientes que debe de haber una generación, y que posiblemente seamos nosotros, que estemos como bien decididos a no volver a cometer el mismo error, a hacer las cosas distintas, a cambiar de hábitos, ¿no? O sea, que realmente hagamos como un esfuerzo extra del que de por sí ya estamos acostumbrados a hacer. Cualquiera que me escuche va a pensar, este padre es muy idealista, y bienvenido, que se baje del mundo de las ideas y que se baje del escritorio y empiece a trabajar. Lo hemos platicado en las 3 ocasiones que he estado aquí con ustedes. Todo esto de lo que estamos platicando no es teórico, ha salido de acciones muy específicas y muy concretas en el campo de acción en diferentes diócesis donde ya se ha trabajado, o en congregaciones religiosas como la Compañía de Jesús, ¿no? O sea, son situaciones reales que luego de pronto se llevan a la sistematización de un método, ¿no? No estamos en el escritorio, estamos en el campo de acción, y muchos arriesgando el pellejo. Creo yo que ese es el extra, ese es el extra que debemos de dar, ¿no? Y si alguien de pronto está como en esa situación de riesgo por amenazas o tal, intimidaciones, habrá que hacerlo notar.
Yo ahora lo comparto y motivando la oración de todos, de todos los compañeros sacerdotes referentes de las diócesis, específicamente el padre José Filiberto Velázquez de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Él tiene un centro de derechos humanos y se desarrolla pues, ¿no?, en una región de narcoconflicto. Ha sido secuestrado en 2 ocasiones, muy golpeado, gracias a Dios lo han dejado vivo. La semana pasada intentaron asesinarlo y habrá que decirlo pues con todas las palabras para que realmente se respete a los constructores de paz, ¿no? Y que todos los que de alguna manera estamos trabajando en este esfuerzo por construir la paz en el país, sepamos que estamos en ese tipo de situación y que necesitamos, yo ahí es donde motivo la oración de ustedes, hermanos sacerdotes, de los que asisten a esta transmisión, pues que hagan oración por los que estamos ahí, ¿no? O sea, creo que ese es el precio que se tiene que pagar, ¿no? Como ese extra, a lo mejor tal vez debemos de llevar como las cosas como van, ¿no? Para no quedar así como sin ninguna estructura, sin ningún sustento, pero en ciertas cosas hay que empezar a cambiar la manera de pensar y la manera de proceder. Creo que el gran cambio social que estamos buscando comienza aquí conmigo. Es el cambio en la conversión, ¿no? O sea, dice el Papa en Laudato Si, es la conversión ecológica, que sería como esa conversión personal para que yo pueda ser una persona amigable con mi entorno, ¿no? Sí, pero sé honesto, trabaja y ¿cuál era la sí, no mientas, no robes y ponte a trabajar, ¿no? O sea, es eso, ¿no? El sumac causa y el vivir bien. Amasúa, Amayuya y Amaqueya. Y que no solamente tiene que ver con el tema de, porque a lo mejor se puede malinterpretar, ¿no? El vivir bien, ¿no? Como date una buena vida, ¿no? O el buen convivir, como lo menciona el padre Jorge Atilano, y que a lo mejor lo vamos a dedicar como a esa idea que nosotros tenemos de convivencias. La carnita asada. Nos juntamos a jugar fútbol y bueno, a lo mejor ahí estamos construyendo el tejido, ciertamente, pero, o sea, vamos a esto otro, ¿no? O sea, sí se necesita una aportación más consciente de que realmente estamos tratando de aportar algo para la transformación cultural que se necesita, ¿no? Los cambios culturales son educativos. Sí, sí. Súper interesante, me quedan muchas cosas pues pensando y realmente después de cada uno de estos temas, sobre todo contigo, pues con la mayoría de los que han venido aquí, ¿no? A todos nos dejan tarea y después en la noche estoy pensando y digo, mira, qué interesante esta idea, ¿no? Ojalá pues también que los que nos estén viendo pues se les quede algo. Sabemos que hay temas que luego son densos, sí, y para muchos, bueno, para los que conocen son densos, ahora para quienes es primera vez que empiezan a escuchar estos términos también lo sean, pero si sembramos la inquietud o por ahí algunos que digan yo quiero conocer un poco más, saben que se citaron los autores, se citan los libros, en internet puede haber mucho de eso, conferencias, etcétera, sí, y que también informarse, conocer es una manera de construir, ¿verdad? Porque ante una situación, cuando tengo herramientas internas, es más fácil que responda a no saber nada. Uh-huh. No sé, el tiempo se nos va bien rápido y qué bueno porque el señor Héctor se nos está durmiendo. Sí, está cabeceando. Sí, pero para despertarlo se me ocurre que nos dispare la comida el día de hoy. ¿Invitados? ¿Serio? Todos. Por la calle Gallito. Ya está. 2:30. Algo con lo que quisieran terminar. Una última. No, eso, seguir insistiendo, pues, no, este asunto. Muchos se pueden seguir como diciendo por qué la iglesia se mete en estos temas. No es que la iglesia se meta, no, es propio de la iglesia. Entonces, pues nada, no tener miedo, incluso hasta aunque tengas miedo, hazlo. Uh-huh. Hazlo. Creo que esto que decíamos al final, la construcción de la paz comienza con el cambio en mí. Entonces, si yo quiero ser artesano de paz, yo quiero ser constructor de paz, empiezo con mi entorno. Uh-huh. Gracias. O saber que aquellos que están sembrando el miedo y la oscuridad es una oscuridad que quisiera abrazar, atrapar nuestra sociedad, nuestro México. Saber que la oscuridad se ahuyenta con la luz y Cristo es la resurrección, la luz de vida, que al acercarnos nosotros a Cristo con una manera decidida, nuestra vida va a cambiar y también dejar que Cristo ilumine el corazón de los demás, sobre todo para no tener miedo. Gracias. Más vale encender una luz que maldecir la oscuridad.
Muchas gracias, muy amables a los que nos sintonizaron, que nos tuvieron aquí en vivo, pasando pues aquí los saludos. La mayoría pues les conocen a ustedes, qué interesantes temas, que buenos, algunos dan sus aportaciones y bueno, ya los estaremos leyendo más adelante. Juanjo, el Trotro, por ahí nos está viendo también. Muchos saludos. Saludos. ¿Quién le toca dar la bendición ahora, señor Reina? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Ándale, pues muchas gracias. Señor Medina, hoy se me estaba durmiendo. Ay, pues traía hambre. ¿Por hambre o por desvelo? No, traía hambre.